Hola inversionistas, ya anteriormente hemos hablado acerca de la inflación. Sin embargo, este factor económico, este concepto económico, es un concepto bastante amplio y no nada más se detiene en la inflación, sino que también hay algunos otros conceptos como la hiperinflación, la deflación, la estanflación y algunos otros más. El día de hoy nos vamos a enfocar en algo que muy seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta. ¿Qué es lo que está pasando con la inflación y con los precios de algunos bienes y servicios? ¿Por qué la inflación está descendiendo? Sin embargo, con los precios no está pasando exactamente lo mismo. Y eso es básicamente lo que vamos a explicar el día de hoy. No nos vamos a enfocar específicamente y definitivamente no vamos a hablar acerca de la hiperinflación ni de la deflación. Sin embargo, vamos a hablar acerca de el proceso que existe entre una inflación acelerada hacia una simple inflación, por así llamarla. Obviamente recordando que el hecho de que haya una inflación no quiere decir necesariamente que es algo malo. De hecho, Ray Dalio en algunos de sus libros dice o comenta que la inflación de hecho es estimulante para la economía. Sin embargo, de eso ya vamos a hablar posteriormente. De lo que vamos a hablar el día de hoy es de la parte central que conecta a ambos, una inflación acelerada hacia una inflación que está en términos entre comillas aceptable. Este término a mí me gusta llamarlo una desaceleración de la inflación. Y aquí es muy importante que les haga hincapié que esto no es exactamente igual, de hecho es totalmente diferente a un proceso deflacionario. La deflación y una desaceleración de la inflación no son conceptos iguales, son conceptos totalmente diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de una deflación, estamos hablando que los precios vienen en picada, es decir, empiezan una tendencia a la baja. Sin embargo, cuando hablamos de desaceleración, quiere decir que únicamente una inflación que estaba acelerada está reduciendo precisamente su aceleración, está yendo más despacio para convertirse únicamente en una inflación normal, entre comillas. Pero ahora, habiendo explicado esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué los precios siguen estando altos? Algunos siguen incrementándose si la inflación viene a la baja. Y para eso es necesario que recordemos que la inflación, ya lo he comentado anteriormente, tiene dos características bastante importantes. Tiene muchas más, pero tiene dos que son bastante importantes que nosotros deberemos de recordar en todo momento. La inflación es acumulada y además también es compuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, un producto que cuesta el día de hoy 100 pesos. Si dentro de un año la inflación incrementa en un 10%, obviamente pasado ese tiempo, ahora el producto va a costar 110 pesos. Durante el siguiente año, si nosotros acumulamos, suponiendo que la inflación haya sido exactamente igual del 10%, quiere decir que ese producto ya no va a valer 100, sino que va a valer 120%. A esto se refiere básicamente acumulado. Sin embargo, también hay un factor importante dentro de la inflación. Así como los intereses que nosotros recibimos, la inflación también juega, o la tasa inflacionaria también juega al interés compuesto. Solamente que en este caso es una tasa inflacionaria compuesta y juega en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Pero ¿cómo nos afecta esta situación? Bien, supongamos el mismo producto el día 1 hasta el día 365, después de haber incrementado un 10%, ya no va a costar 100, sino que va a costar 100 más el incremento de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería 110 pesos o la divisa que ustedes estén manejando. Sin embargo, el siguiente año ya no vamos a tomar como base únicamente 100, sino que vamos a tomar como base 110. Si la inflación vuelve a crecer un 10%, en este caso estamos hablando de los 100 que son la base, más los 10 anteriores, más los 10 nuevos, más la inflación que genera la inflación del año anterior, estaríamos hablando de 121. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa es la parte más sencilla de entender. Pero ¿qué pasa si durante el siguiente año, por ejemplo, la inflación en lugar de 10 sube un 5%? Si la inflación en comparación a un año anterior se está dividiendo, está cayendo a la mitad, esto no quiere decir que los precios también van a caer a la mitad, no los vamos a dividir únicamente entre dos. Eso no funciona de esa manera. Una reducción de los precios se va a dar únicamente cuando estemos hablando de la deflación. Sin embargo, en este caso, dado que no estamos hablando de una deflación, no lo podemos considerar de esa manera. Lo único que va a pasar es que la tasa de aceleración con la cual los precios van a incrementar ya no va a ser tan alta. Sí va a existir, los precios sí van a seguir subiendo, sin embargo ya no van a subir tan acelerados como se hacía anteriormente. Es decir, ya no van a subir
con una inflación acelerada, sino que simple y sencillamente van a subir a una tasa inflacionaria un poco más normal o común, por así decirlo. Recordando que, por ejemplo, aquí en México el Banco Central determina que una inflación modesta o una inflación moderada o prudente está entre aproximadamente un 3% más menos 100 puntos adicionales, que es básicamente lo mismo que un 1% más. Es decir, entre dos bandas que van a estar fluctuando entre un 2% y un 4%. En ocasiones no se cumple, en ocasiones sí se cumple. El objetivo del Banco Central, al final de cuentas, es que siempre esté en un 3% más menos un 1%. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, regresando otra vez a la parte fundamental. ¿Por qué los precios no descienden? ¿Por qué si la inflación en algún momento pasó, supongamos, del 7% al 10% y posteriormente, vamos a ponerlo a esta parte para que se entienda mejor, si la inflación pasó de un 7% y posteriormente a un 10% y después se reduce a un 7%, posteriormente digamos un 5%, un 3%, ¿por qué si se presenta esta bajada en la tasa inflacionaria, por qué no lo estamos sintiendo nosotros en los precios de los productos que nosotros estamos consumiendo? Y esto es básicamente por lo que les acabo de decir. La inflación sigue existiendo, los precios van a seguir aumentando, solamente que ya no lo van a hacer a la misma tasa acelerada que traían anteriormente. Que aquí tampoco no estamos hablando de hiperinflación, la hiperinflación es un concepto totalmente diferente. Y aunque venga a la baja, tampoco no podemos estar hablando de una deflación, porque es un concepto que en este caso no se le atribuye. La inflación solamente se está desacelerando. Los precios definitivamente, como ya se los dije en algún momento, no van a bajar. Los precios altos ya llegaron para quedarse. Algunos tal vez sí podrán bajar por temporalidad, por ejemplo, por algunas cuestiones de oferta y demanda, sin embargo ya no volveremos a ver precios como los veíamos anteriormente. Si anteriormente estábamos viendo, por decir algo, un kilo de arroz en 28 pesos y ahora lo vemos en 35 pesos, definitiva y lastimosamente ya no lo volveremos a ver en los precios de hace 2 o 3 años porque el proceso de acumulación de la inflación ya se dio. Va a seguir incrementándose, sí, solamente que más lento, pero reducirse no, a no ser que se presente una deflación, lo cual tampoco, aunque pudiera parecer lo contrario, no es lo más ideal y de hecho podría ser más perjudicial que una inflación acelerada o que una hiperinflación. Sin embargo, ese es un tema que ya abordaremos posteriormente. Entonces, si ya se habían dado cuenta, los precios no están bajando, la inflación sí se está conteniendo, sin embargo, eso no va a provocar que los precios también vengan en picada. Los precios altos ya llegaron para quedarse y desafortunadamente tendremos que aprender a vivir con ellos. Es un tema bastante corto, como quiera, si tienen alguna duda, ya saben, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.